Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Qué alegría poder saludarlos, qué alegría poder decirles que Cristo los ama profundamente y que pronto viene el Señor. Hoy vamos a estudiar el comentario día por día de la lección número 3, titulada Las raíces del descontento. Vamos a orar para pedir la santa bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque siempre estás al tanto de tus hijos, porque siempre provees para nosotros todo lo necesario, y entre esas cosas tan importantes provees abundante luz, para que podamos seguir el camino de la justicia, de la santidad, fortalecidos en tu palabra. Te suplicamos que seas nuestro Maestro y que nos enseñes tus profundas lecciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado 10 de julio. Las raíces del descontento. Para memorizar. Porque donde hay celos y contención, allí hay turbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Un árbol no es solo lo que podemos ver de él. Dicho sea de paso, su parte más importante tiene que ver con lo que no podemos ver de él, sus raíces. Con ellas extrae los nutrientes suficientes para su vida y su fortaleza para mantenerse en pie en medio de las tormentas. Mientras más fuertes y profundas sean las raíces de un árbol, mayor será su supervivencia y su belleza. En el plano espiritual sucede lo mismo. De hecho, la Biblia nos llama árboles de justicia. Isaías 61:3. Bajo este simbolismo, podemos suponer que nuestra vida cristiana también tiene raíces, pero mucho cuidado, porque también es cierto que así como hay árboles de justicia que tienen raíces arraigadas en la buena tierra del Señor y extraen de él su amor, su justicia y su santidad, también hay árboles de injusticia con raíces muy profundas y extendidas en un terreno malsano e impuro. Dice el Espíritu de profecía, el Dios que repara en la caída de un gorrión, también percibe vuestro proceder y sentimientos, advierte vuestra envidia, vuestros prejuicios, vuestros intentos de justificar vuestro proceder frente a cualquier injusticia. Cuando juzgáis mal las palabras y los actos de otro, y vuestros propios sentimientos están agitados, de modo que hacéis declaraciones incorrectas, y se sabe que estáis en desacuerdo con ese hermano, entonces inducís a otros, por su confianza en vosotros, a considerar a esa persona como vosotros lo hacéis, y muchos quedan contaminados por la raíz de amargura que aparece de ese modo. Cuando resulta evidente que vuestros sentimientos son incorrectos, procuráis suprimir las impresiones erróneas con tanta diligencia como la que pusisteis al motivarlas. Hijos e hijas de Dios, capítulo Se perdona la transgresión. Primer párrafo. Lección para el día domingo 11 de julio. Jesús trae división. En primer lugar, miremos qué significa la palabra división. Acción de dividir un todo en diferentes partes. También significa separar, implantar doble visión en un grupo de personas que debería tener una sola visión, y esta doble forma de ver causa separación. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús traiga división? Lo primero que debemos tener claro es que el propósito del Señor no es dividir. Su propósito es salvar, sanar, restaurar, pero en un mundo que es adverso a su luz y a su verdad,
el mensaje santo del Señor que debería unir a todos en pos de Él, se convierte en un objetivo de ataque por parte de aquellos que odian el amor, la verdad, la justicia. El mensaje santo les causa repudio y enojo. Mateo capítulo 10 versos 34 al 36 nos dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este pasaje nos muestra la sinceridad del Señor Jesús. Él les está diciendo a los discípulos y por extensión también a nosotros que aunque Él quisiera unir a todos bajo su mensaje y su salvación, el mundo no lo recibirá con amor ni con sincero gozo. Más bien, su presencia, su obra y su mensaje traerán división, porque la verdad y los que abrazan la verdad son odiados por aquellos que aman las tinieblas. De manera que cuando un hombre acepta a Cristo y vive de manera total el mensaje del Señor, se va a enfrentar a la oposición de sus familiares, sus amigos y vecinos, entre otros. Ningún discípulo de Jesús buscará ofender a otros para ser perseguido, pero tampoco evitará vivir y predicar la verdad, aunque sabe que esto le ganará el odio y el desprecio de muchos. Los padres deben amar profundamente a sus hijos y enseñarles el camino del bien, pero nunca este amor por sus hijos debe estar por encima del amor de Dios y de la lealtad a la verdad, porque quien ama a sus hijos más que a Jesús no es digno de Jesús. Los hijos deben amar y honrar a sus padres, cuidar de ellos, respetarlos, reverenciarlos de manera santa y equilibrada, pero nunca este amor por nuestros padres debe estar por encima de nuestro amor a Jesús. ¿Qué implica amar a Jesús por encima de todo otro amor? Que nunca dejaremos de obedecer y de respetar la palabra del Señor para complacer a un hijo, a un padre, a un amigo o a un cónyuge. Amamos a nuestros familiares, amigos y allegados en la medida en que este amor se ciñe a los principios divinos y no nos lleva a quebrantar ninguno de los mandamientos de Dios. La hermana Elena de White dice lo siguiente: la paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. Aunque lleve el título de príncipe de paz, Cristo dijo de sí mismo: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Aunque era el príncipe de paz, sin embargo, era causa de división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Todos los que rehúsan su amor infinito encontrarán que el cristiano es una espada, un factor perturbador de su paz. Nuestra elevada vocación, página 330. Lunes 12 de julio. Egoísmo. Una de las marcas más constantes de los que poseen egoísmo es que nunca les es fácil reconocer que son egoístas. El egoísta puede ver el egoísmo en otros, pero es complicadísimo que lo vea en sí mismo. ¿Por qué? Porque el egoísta es autosuficiente, se cree perfecto e incluso cuando reconoce alguna falta, lo hace para sentirse sincero y vanagloriarse en su sinceridad. ¿Qué es el egoísmo? Es un amor exagerado y enfermizo por uno mismo. No es pecado amarnos a nosotros mismos. El Señor nuestro Dios nos aconsejó que hiciéramos esto cuando en su mandamiento dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo malo
es cuando tergiversamos este mandamiento y olvidamos que la base para amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos es en primer lugar amar al Señor nuestro Dios con todas las facultades de nuestro ser. Satanás rechaza el mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas, porque él quiere amarse a sí mismo, no solo por encima de todo, sino con exclusividad a sí mismo. Es decir, se ama a sí mismo por encima de todo y no ama a nadie más. Y es que quien determina que su amor propio es la medida de todas las cosas, no puede amar a nadie más. Esto termina no solo degenerando a la criatura que así piensa, sino que lo destruye y lo convierte en un agente de destrucción. Lucas 12, 16 al 21 nos dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor Jesucristo no dijo que las riquezas fueran malas, pero puso las cosas en su perspectiva o punto de vista correcto. El hombre de la parábola tenía abundancia de bienes, pero su vida terrenal estaba a punto de acabar. Sus bienes serían disfrutados por otras personas. De nada le servirían cuando su muerte llegara. El egoísmo nos quita la vista, nos quita el discernimiento, nos hace creer que, alimentando nuestra vanidad, obtendremos las mayores satisfacciones, pero nos esconde una gran verdad. Nada de lo material que podamos adquirir en esta tierra llena el alma, sacia el ser y brinda gozo al corazón. Todo lo que conseguimos sacrificando nuestros principios, nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Dios nos deja vacíos y más confundidos que antes de haberlo conseguido. Los ángeles se admiran al vernos tan urgidos por alcanzar lo que el mundo ofrece y tan pero tan indiferentes por correr la carrera de la santidad, por orar, por leer la Biblia y por adquirir constantemente una mayor semejanza con Cristo. El egoísmo altera nuestra conciencia y trastoca los valores del alma, haciendo que el ser humano crea que la mayor felicidad está en agradarse a sí mismo. Pero Jesús nos muestra un camino mejor, más alto y más satisfactorio. Romanos 15:3 afirma que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y sin embargo, podrías encontrar un ser humano más pleno, más lleno de paz, más unido al plan de Dios. Jesús pudo haberse enriquecido más que ningún otro ser humano. Pudo haber usado sus dones para llamar la atención de reyes, de príncipes y de potestades de la tierra. Pudo cobrar por hacer milagros, incluso hacer grandes espectáculos, pero no vino a agradarse a sí mismo. No vino a enriquecerse. No vino a ganar todo el mundo a costa de sacrificar su misión. ¿Por qué? Porque no era egoísta. Él estaba centrado en la gloria de su Padre. Él era altruista. Vivía para Dios y para otros, y no para sí mismo. El ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra que la verdadera felicidad, la verdadera santidad y el verdadero triunfo no se encuentra en buscar
nuestra gloria propia, nuestro beneficio propio y agradarnos a nosotros mismos, sino que se encuentra en buscar la gloria de Dios, darle la gloria a Dios, depender del Señor constantemente y hacer el bien con amor a los demás. Filipenses 2, 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje es el antídoto poderoso contra el egoísmo: seguir el ejemplo de Cristo. La hermana de Huay escribió lo siguiente: tendréis que aprender la importante lección de lo que significa ser un hombre a la vista de Dios. Implica ser semejantes a Jesús, manso y humilde de corazón, y guardar los intereses del prójimo más sagradamente que los propios. Esto debiera llevarse a cabo en la vida y la conducta diaria, manifestando que no habéis sido remisos ni alumnos negligentes de la escuela de Cristo. No puede existir el egoísmo en un corazón en el cual mora Cristo. Si se lo atesora al egoísmo, desplazará todo lo demás. Os inducirá a seguir la inclinación en lugar del deber, a hacer del yo el tema de los pensamientos y a complaceros a vosotros mismos en lugar de tratar de ser una bendición para los demás. Vuestras necesidades, vuestros placeres vendrán antes que nada. La verdadera felicidad se encontrará no en la complacencia propia, sino al aprender de Cristo. Los que confían en su propia sabiduría y siguen sus propios caminos irán quejándose a cada paso, porque la carga que les impone el egoísmo les resultará muy pesada. Hijos e hijas de Dios, capítulo Mansedumbre. Martes 13 de julio. Ambición. Lucas 22, 25 al 30 dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué impresionante la forma como el Señor Jesucristo presenta la verdadera grandeza. En el mundo, el más grande es el que más alto cargo tiene, y por eso exige servicio de los demás, y los demás se lo dan hasta con agrado, porque se sienten felices de servirle a la persona más importante. Pero en el reino de Dios, el que más alto cargo tiene es el que más sirve. Es el que no exige que le sirvan, sino el que sirve con amor a los demás. La palabra ambición significa deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. En el mundo hay una regla, y es constante: para que alcances tus metas y seas reconocido, debes ser mejor que los demás. Por eso casi siempre toda evaluación se hace con base en las competencias. Pero en el reino de Dios, la Iglesia de Cristo no debe trabajar bajo esa filosofía. El Señor Jesucristo nunca evaluó a sus discípulos con base en sus logros u objetivos
alcanzados. Él no le decía a los discípulos: el mayor de ustedes será el que más almas bautice. Tampoco les decía que iba a haber un escalafón de primero a último, o de los que se iban a sentar en su reino a su mano izquierda y derecha. No, Él les enseñaba a amar, a servir, mientras dependían del Padre Celestial constantemente. Él los invitaba a rendirse, a convertirse en niños. El mundo nos mueve, nos invita, nos motiva a competir, a superar a los demás. El Señor Jesús nos invita a rendirnos, a buscar su reino y a servir a los demás. La ambición nos convierte en seres egoístas y el egoísmo es el reflejo de la imagen satánica. La dependencia de Dios y el servir a los demás nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Dios. También es cierto que el lenguaje se presta para decir que hay ambición mala y ambición buena. La ambición mala es ese deseo vehemente de conseguir lo que yo quiero para hacerle ver a los demás lo importante que yo soy. Pero la ambición buena, si lo podemos decir así, es el deseo poderoso, constante de agradar a Dios, de exaltar al Señor, de conseguir que su nombre sea conocido entre las personas que yo me muevo, que yo trabajo, o entre mi círculo de influencia. Los discípulos del Señor andaban con Él, veían su ejemplo de oración y de servicio, lo escuchaban predicar y enseñar, eran testigos de su humildad y de su mansedumbre. Sabían que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en varias ocasiones se trenzaron en la discusión acerca de quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de Cristo. No les era fácil aprender los principios y el estilo de vida que el Señor, con su ejemplo, les estaba enseñando. A pesar de todo esto, el Señor no los abandonó. No los descalificó para buscarse otros discípulos mejores que ellos. Más bien les dio tiempo, les tuvo paciencia y siguió enseñándoles con amor las lecciones de humildad, amor y servicio que tanto necesitaban. Reemplacemos nuestras ambiciones personales por el cumplimiento diario de la misión del Señor Jesús. Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Consideremos los derechos y la comodidad de los demás como más sagrada que la nuestra. Solo así podremos ambicionar lo que es nuestro deber ambicionar, que el nombre de Dios sea exaltado y su evangelio llegue a todo rincón de la tierra. Dice el libro El deseado de todas las gentes. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Fin de la cita. Miércoles 14 de julio. Hipocresía. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor, de manera que un hipócrita es alguien que no se presenta como realmente es, sino que finge un papel o un guión para parecer mejor. La palabra hipócrita se usa 7 veces en Mateo 23 y aparece pronunciada por los santos labios del Maestro Celestial. Vamos a ver 3 ejemplos de esos 7. Mateo 23:25 dice: «Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Mateo 23:29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mencionemos varias características de un hipócrita, basados en lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 23. Primero, les gusta sentarse en los asientos más prestigiosos, tener un nombre de influencia para poder enseñar y ser admirados, pero no practican lo que predican. Segundo, exigen que los demás practiquen una vida de pureza y religiosidad compleja y a veces extrema, pero que ellos no están dispuestos a practicar. Tercero, les gusta en extremo ser llamados y reconocidos por los títulos que ostentan y ser ubicados en los mejores asientos de las reuniones sociales o espirituales. Cuarto, se autonombran jueces para decidir quién se salva y quién se pierde. Y obviamente ellos mismos se consideran salvos. Mateo 23 es un capítulo fuerte, muy duro, muy directo. Es una denuncia clara e inquisitiva, detallada, acerca de los pecados de aquellos que en este tiempo eran mirados como los perfectos, como los sin pecado. La palabra fariseo viene del hebreo perushim, que significa separados, y este viene del verbo parush, que significa separar. Se refiere a una secta dentro del mismo judaísmo que seguían fielmente los ritos, ceremonias y leyes. Por ende, se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. Esta denuncia del Señor debió ser un mensaje que aterrorizó a los mismos fariseos y a todos aquellos que escucharon el mensaje, porque a los fariseos nunca se los reprendía, y menos en público. Eran ellos los que reprendían. Los fariseos eran personas súper admiradas por la comunidad. Sin embargo, el Señor les dijo que necesitaban pasar de las apariencias a la luz de la verdad. Necesitaban vivir lo que predicaban, ser más que actores, hombres de fe y de piedad práctica. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido hipócritas? Y al recordar esos actos de hipocresía, no tenemos que irnos muy lejos en el tiempo. Es posible que en este mismo instante estemos practicando la hipocresía. Si estamos compartiendo el mensaje, como en mi caso, o escuchándolo, como en tu caso, pero luego salimos a hacer lo contrario a lo que enseñamos o a lo que escuchamos, eso es hipocresía. Y esto no debe desanimarnos, pero sí debe causar en nosotros un profundo dolor, porque estamos hiriendo el corazón del Señor, presentándonos como no somos. Él lo entiende, pero necesita que nosotros entendamos que esto no lo agrada y que entendamos que necesitamos urgentemente acudir a Él, confesar nuestro pecado, pedirle perdón y suplicarle que transforme nuestra vida, que nos saque de la hipocresía que hemos vivido por tanto tiempo y que nos ayude a ser auténticos, que cuando oremos, prediquemos, cantemos, testifiquemos y obedezcamos su palabra, no tengamos que hacerlo bajo el recurso de la hipocresía, sino bajo la fortaleza de la verdadera fe y bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y nos ayuda a practicar la verdad. La hermana de Huay escribió lo siguiente: la hipocresía es como la levadura. La levadura puede estar oculta en la harina y no se conoce su presencia
hasta que produce su efecto. Cuando se la introduce, satura rápidamente toda la masa. La hipocresía actúa secretamente, y si se la tolera, llenará la mente de orgullo y vanidad. Algunos engaños que hoy se practican son similares a los que practicaban los fariseos. El Salvador dio esta advertencia para que estuvieran alerta todos los que creen en Él. Velad para que no absorbáis ese espíritu y os volváis como aquellos que trataban de entrampar al Salvador. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1095 y 1096. Lección para el día jueves 15 de julio. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Juan 14, 1 al 6 dice lo siguiente: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la ansiedad? Según el diccionario de la Real Academia Española, el término ansiedad proviene del latín ansietas. Refiere un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Para tener un ánimo agitado, se requiere estar lejos de Cristo, porque si estamos con Él y Él está con nosotros, podemos estar seguros que Él calmará las tempestades que azotan nuestra vida, sanará las heridas que nos ha causado la vida, limpiará nuestros temores y nos dará la seguridad de que, así como ha provisto para nuestro presente y nuestro pasado, proveerá para nuestro futuro. No estamos desamparados, no estamos solos, no estamos desprovistos de la fuerza de Dios. Ojo, no podemos confundir la ansiedad con la depresión. Hay algunas personas que por condiciones físicas, químicas de su cuerpo, sufren depresión y deben confiar en el Señor, pero también deben acudir a los profesionales de la salud para ser debidamente ayudados. Sin embargo, la ansiedad no patológica, sino creada por nuestros temores y falta de fe, se puede convertir en depresión, y antes de que eso suceda, debe ser llevada a Cristo para que Él nos socorra, para que Él nos quite el miedo y nos enseñe a poner nuestros ojos en Él y en sus promesas. La ansiedad es falta de confianza en Dios. El miedo al presente y al futuro es fruto de habernos soltado de la mano del Señor. Recuerdo cuando era niño, le tenía mucho miedo a la noche, porque no me gustaba dormir solo. La oscuridad, unida al silencio de la noche, me causaba un pavor intenso. Cerraba los ojos y me cubría todo el cuerpo con la sábana, de pie a cabeza. Aún así, no podía conciliar el sueño rápidamente. En casa todos se dormían pronto, menos yo. Lo sé porque escuchaba las respiraciones fuertes de algunos y los ronquidos de otros. Pero cuando podía dormir al lado de mi madre o de mi padre, mi sueño llegaba al instante y era profundo, porque me sentía amado, protegido y seguro. Cuando fui creciendo y adquiriendo fe en mi Señor Jesucristo, ya no necesitaba dormir con mis padres, porque estaba seguro que el Señor del cielo velaba mi sueño y cuidaba de mí. Esto mismo lo he aplicado a mi vida diaria. Estar consciente del cuidado del Señor me ayuda a tener paz en medio de cualquier crisis. Más aún, saber que viene pronto me ayuda a pensar que todo el dolor que vive la humanidad, mi familia
y yo mismo pronto pasará, y viviremos felices para siempre con el Señor. No hay esperanza más gloriosa, más grande y más poderosa para quitar la turbación de nuestro corazón y para echar fuera todo miedo al futuro y toda ansiedad. El Camino a Cristo, página 41, 43 y 45, dice lo siguiente: cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él, y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Fin de la cita. Viernes 6 de julio. Para estudiar y meditar. Se está manifestando entre vosotros un espíritu que Dios no va a tolerar. Jamás los cristianos deben creer que son señores sobre la herencia del Señor. No debería manifestarse entre los cristianos un espíritu que haga patrones de algunos y sirvientes de otros. Este mandamiento de Dios lo prohíbe. Todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Nadie debe creer que es dueño de las mentes y los talentos de sus hermanos. No debe pensar que los demás se tienen que someter a sus órdenes. Está sujeto a errar, a cometer equivocaciones, como todo ser humano. No debe tratar de manejar los asuntos de acuerdo con sus ideas. Quien ceda al espíritu de exaltación propia se pone bajo el dominio del enemigo. Si los ministros del Evangelio no pueden concordar con todas sus ideas y conceptos, se aparta de ellos y habla en contra de ellos para derramar el sarcasmo y la amargura de su corazón sobre los ministros y el ministerio. Nada de esto lleva la marca del cielo. Los cristianos deberían manifestar la ternura de Cristo y lo harán si Él mora en el corazón. Verán a Jesús en sus hermanos. Se consultarán bondadosamente si los capítulos oscuros de la historia humana se escribieran de acuerdo con la verdad. ¿Cuánto de lo que apareciera en ellos podría halagar a los que ejercen tanta autoridad y se sienten competentes para ordenar a los demás lo que deben hacer? Jesús nos ha dado ejemplo mediante su vida de pureza y perfecta santidad. El ser más exaltado del cielo fue el más dispuesto a servir. El más honrado se humilló para servir a los que un momento antes habían estado discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en su reino. Tratar de lograr nuestras preferencias a costa de los demás es una experiencia muy cara. Matutina cada día con Dios. Capítulo 2 de julio. Todos vosotros sois hermanos. Fin de la cita. Gracias, Padre nuestro, porque siempre nos hablas claro, porque siempre diriges tu palabra a nuestros corazones, porque con ella nos muestras la verdad acerca de que tú nos amas, de que tienes el poder para transformarnos, pero también la verdad acerca de nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestra ambición, nuestro orgullo y nuestro miedo al futuro y al presente, que se traduce en ansiedad y posteriormente se podría convertir en depresión. Gracias porque nos has mandado esta palabra no para destruir nuestra paz, sino para construir nuestra paz en Cristo, ayudándonos a abandonar todo aquello que es una raíz de amargura que se profundiza para luego extraer de un terreno malo, impuro y pecaminoso aquello que nos destruye. Así que hoy entregamos el árbol de nuestra vida espiritual y entregamos las raíces del mismo para que las transformes y las purifiques y ubiques nuestra vida espiritual en un terreno saludable,
santo y lleno de amor y de verdad. Y así nuestras raíces estén arraigadas en Cristo Jesús, en el amor, en la pureza, en la santidad, en la paz y en la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a compartirlo, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Y si quieres recibir constantemente las notificaciones de los videos que compartimos en este canal, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.